Estamos en el episodio 3 que hemos titulado Reciclado, porque algo que hacemos los cristianos y tal vez todas las religiones del mundo es reciclar y reciclar y reciclar algunas partes de la misma religión. Mira, si no te has enterado de todo lo que hemos hablado en esta serie, yo te invito a que nos sigas en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. No nada más estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, donde tú puedes ver todo el contenido de lo que hemos estado hablando y revisarlo y escucharlo y hablar más de esto. Incluso puedes venir, como te dije hace un momento, y preguntarnos más acerca de todo esto. Quiero comenzar diciéndote que la religión es algo poderoso. La religión es algo tan poderoso y de hecho al mismo tiempo es algo tan peligroso porque está en manos generalmente de personas que, como dijimos ya desde un principio, pues generalmente piensan en ciertas cosas que no son necesariamente el bien de las personas comunes. Generalmente son hombres, hablando del género hombre masculino, y muchas veces la religión está pues alimentada por la superstición, pero sobre todo la religión se ha hecho un lugar en nuestras conciencias. La semana pasada el pastor Víctor nos decía que nuestras conciencias determinan las realidades religiosas, ya sea que reflejen la realidad o no. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestros comportamientos pueden estar bien conectados con la verdad y nuestras creencias también, pero también pueden estar conectadas con el error. Y a veces no nos damos cuenta cuando estamos realmente en lo correcto o en lo incorrecto, porque hemos sido modelados por el sistema en el que crecimos, por el sistema religioso que nos fue entregado. Así es que tal vez tú has estado navegando en alguno de estas corrientes. Puede ser que dentro del cristianismo o no en el cristianismo, pero sí te puedo decir que nuestras conciencias se modelaron por la religión. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Porque tal vez tú has sentido culpa en algún momento de tu caminar en cuanto a la fe, y esa culpa puede ser que esté justificada o no. Y después cambiaste de opinión y decías, ¿cómo pude tener culpa de eso? ¿Cómo pude sentirme avergonzado de eso si no estaba mal? O al revés, tal vez puedes llegar a decir, bueno, yo antes no me avergonzaba de esto, no sentía culpa de esto, simplemente pensaba que era normal, cuando en realidad nunca estuvo dentro de lo correcto. Porque nuestras conciencias, si estás dentro del marco, generalmente así es, aquí en México, en América, nuestras conciencias están modeladas por alguna versión de cristianismo. Y esta versión de cristianismo, déjame decírtelo, y quiero tener que aceptarlo también yo, generalmente son una mezcla entre lo que Jesús realmente dijo, lo que Jesús realmente enseñó. Por eso es cristianismo, porque lo fundó Cristo Jesús, y de hecho Él es el fundamento de la fe cristiana, pero se ha mezclado con lo que nosotros hemos ya denominado como modelo de templo. Y este modelo de templo, pues, se ha infiltrado tanto que lamentablemente casi ninguna expresión de fe dentro del cristianismo está exenta de tener esto. Así es que lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos o cómo actuamos respecto a Dios, respecto al pecado, respecto a cómo tratamos a otras personas o lo que pensamos de otra persona, está modelado por lo que nos fue entregado en cuanto a nuestra o alguna expresión de religión. Lo que controla la conciencia en última instancia también controla nuestros comportamientos. Por eso en esta serie estamos tratando de desentrañar el modelo de templo. Y cuando hablamos del modelo de templo, ya lo hemos dicho desde el inicio, hablamos de que este modelo de templo tiene 4 elementos: lugares sagrados, textos sagrados, hombres sagrados y seguidores sinceros. Y en este último punto, recuerda, desde la primera ocasión hablamos de que muchas veces estos seguidores no son necesariamente sinceros
o tal vez sí, muy sinceros, pero al mismo tiempo pueden ser seguidores supersticiosos, que piensan que efectivamente hay un lugar sagrado, que piensan que efectivamente hay inscripciones sagradas que tal vez están en las paredes o en algunos lugares, y que hay hombres que efectivamente son los responsables de tener simplemente ellos la capacidad de poder interpretar esos textos y seguirlos, porque tal vez si eso no sucede, algo malo puede suceder. Y por eso es que tal vez tú, al darte cuenta de este modelo de templo, que no necesariamente lo has pensado así, pero tal vez nos estás viendo y alguien dice, bueno, justamente por eso yo no voy a la iglesia, porque son personas que piensan que están en su lugar sagrado, son personas, son hombres, casi siempre son hombres, que están controlando eso y están controlando la mente de las personas y les dicen con base en cómo interpretan ellos las escrituras o cualquier escrito, cómo deben actuar las personas, y los manipulan y los tratan mal. Por eso tal vez algunos han abandonado a Dios, han abandonado a la iglesia, han abandonado al cristianismo. Y ¿sabes qué? Es totalmente comprensible. La buena noticia, y lo hemos dicho también desde el principio, la buena noticia es que la llegada de Jesús marcó el fin del modelo de templo y el inicio de algo completamente nuevo. Y quisiera hacer énfasis en eso. Es algo completamente nuevo. Es más, ¿qué tal si lo repetimos allá en casa? Si tal vez te vas a sentir un poquito raro de decir, ay, esto lo tengo que repetir, repítelo para que nos caiga realmente el 20 y podamos entender en nuestra mente que esto es algo completamente nuevo. Nos puede salir un poquito mejor, vamos a repetirlo. Jesús trajo algo completamente nuevo, porque aunque el modelo de templo, recuérdalo, era solo para una nación, porque este modelo de templo se amolda, valga la redundancia, no nada más al cristianismo y al judaísmo, se amolda a cualquier religión de cualquier parte del mundo y de cualquier edad, de cualquier tiempo, incluso para quienes a lo mejor creen en los chamanes, y el chamán a lo mejor no tiene un templo, pero como dijimos la primera vez, tal vez tiene algunas estacas y unas cuantas calaveras, pero ese es el mismo modelo. Lo que quiero decirte es que aunque incluso el judaísmo operó bajo el modelo de templo, Jesús trajo algo completamente nuevo que sería para todas las personas, para todos los lugares y para todos los tiempos. Trajo un modelo nuevo. Y este modelo nuevo implica también cuatro elementos que son maravillosos. El modelo nuevo de Jesús tiene un nuevo pacto, porque el antiguo pacto, el pacto sinaítico, el pacto que hizo Dios con un solo pueblo, quedó ya en su lugar y en el pasado. Hay un nuevo pacto, una nueva forma de poder entender y relacionarnos con Dios a través de Jesús. Hay un nuevo mandamiento. No tienes que juntar 613 mandamientos, aprenderte la ley o la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Un solo mandamiento, una nueva ética donde los estándares están por arriba de todos, para que todos podamos tener el mismo terreno. Un nuevo movimiento llamado iglesia. No necesitamos ir a un solo lugar, no necesitamos entregarle nuestra voluntad a hombres sagrados, no necesitamos eso, porque Jesús trajo algo completamente nuevo. Eso es lo que queremos enfatizar. Y alguien que fue producto del modelo de templo fue Pablo, porque Pablo fue un religioso de verdad religioso. Él se describe a sí mismo como fariseo de fariseos. Él al inicio, justamente por su celo religioso, por su fanatismo, estuvo en contra del movimiento de Jesús, de aquellos que habían creído en Jesús, porque sabían que Jesús había traído algo completamente nuevo. Y el hecho de que esto fuera disruptivo para él lo movió a llevar a las personas a la cárcel, a arrastrarlos e incluso consentir en la muerte de algunos de ellos. Pero Pablo se encontró con Jesús y no solo se convirtió en cristiano, no solamente fue parte del movimiento de Jesús, sino que promovió
que hubiera más iglesias, que el movimiento de Jesús se moviera, porque Él sabía más que nadie que lo nuevo no se mezcla con lo viejo. Lo nuevo no se mezcla con lo viejo, y de eso les escribió a los cristianos que estaban en el área de Galacia, a los Gálatas. Y la semana pasada tuvimos una disertación que el pastor Víctor nos entregó, y si no la has visto, por favor, regresa en nuestro feed o escúchanos en Spotify o en YouTube Music o en Amazon Music, porque realmente Pablo estaba enojado. Estaba realmente irritado porque había gente que quería mezclar el modelo de templo con el nuevo modelo que Jesús había traído al mundo. Y por eso la conclusión en este sentido que le da a los Gálatas es lo que les escribe en el capítulo 5, versículo 6. Lo que vale es la fe que actúa con o mediante el amor. ¿Sabes qué? Las palabras previas están en torno a la religiosidad que querían insertar los que habían crecido en el judaísmo, en el modelo de templo de judaísmo. Y Pablo les dice, miren, de nada les va a servir que guarden este mandamiento, que de hecho ni siquiera les va a gustar, el de la circuncisión. De nada sirve, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y esto es impactante. ¿Sabes por qué es impactante? Porque viene de parte de un judío que se había memorizado la ley, que se había memorizado los primeros libros del Antiguo Testamento, que había abrazado con todo su ser la religión de sus padres y de sus ancestros. Ahora él está diciendo que lo más importante es el amor que podamos sentir y demostrar los unos por los otros, que tu fe y mi fe no puede ser demostrada de ninguna otra forma, que tu relación con Dios, esa relación vertical, no puede ser calificada de ninguna otra forma. Jesús lo dijo, más que cómo te lleves, cómo trates, cómo ames a los demás. Eso es lo más importante. Y Pablo se los tiene que decir también a los corintios. Mira, los corintios, igual que los gálatas, estaban en una región de Asia Menor, lo que hoy es, podríamos decir, a lo mejor estas regiones del mar Mediterráneo, todas estas iglesias alrededor del mar Mediterráneo, y ellos que tenían una cultura helenística o griega, de alguna forma, tendríamos que decirlo, los corintios que se habían convertido a Jesús tenían que, de alguna forma, saber dónde estaban, porque algunos de ellos ya habían conocido a los judíos que vivían entre ellos, pero que ahora les estaban anunciando que Dios se había manifestado en Jesús y que Jesús había resucitado. Y ellos estaban a lo mejor teniendo que amoldar todo esto y saber que a lo mejor antes entraban algunos templos de otros dioses, de muchas categorías, donde se adoraba tal vez al sol o a la lluvia o a algunas otras partes creadas del universo, y ahora ellos tienen también que entender un montón de situaciones que ahora tienen que ver con su relación con Dios. Y Pablo también les tiene que explicar a los corintios, mira, en Corinto había templos. Claro que había templos, y el sistema de templo también estaba presente en la adoración a un montón de dioses griegos y romanos, de un montón de expresiones en cuanto a culto a la fertilidad, y podría continuar, la verdad es que ese no es el tema, pero ellos conocían templos, ellos sabían y estaban tratando de aterrizar esto, y por eso Pablo les dice a los corintios en el capítulo 6, versículo 19, mira, esto es impresionante. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo? Y a lo mejor ellos, algunos que eran judíos, que vivían en esa zona, podrían preguntar, no, ¿qué estás diciendo? ¿No se supone que un templo es un lugar a donde vas? Pablo diría,
Pues sí, es un lugar a donde vas, pero eso era en el pasado, en el modelo viejo. Recuerda que estamos en algo completamente nuevo que Jesús nos trajo y que Jesús nos entregó. Ya no necesitas ir a un templo para sentir que estás en un lugar sagrado. En este momento, en esta forma en la que Dios está administrando los tiempos, tú eres lo más sagrado. Y eso nos tiene que resonar a nosotros, de verdad. Mira, yo sé que a algunos de ustedes les encanta ir a lugares, a turistear, de alguna forma lo voy a decir, ¿no? Es que aquí estuvo tal, aquí pisó tal, aquí pasó tal cosa. Es tierra santa, es un lugar sagrado en este lugar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad es que no hay lugar tan sagrado. No hay un trozo de tierra ni ruinas tan sagradas como la persona que está sentada junto a ti. O la persona con la que tú te despiertas a su lado. No hay persona más sagrada que a la que le das el desayuno. No hay persona más sagrada que aquella a la que Dios le dio esa distinción y esa dignidad a través de Jesús. Por eso Pablo tiene que decir esto. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Y ellos entendían obviamente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y entonces otra vez podrían preguntar, pero espera, ¿no la habitación del Espíritu de Dios es el templo? No la habitación donde Dios se manifiesta y donde deberíamos de adorar a Dios es el templo. Y Pablo podría volver a responder, no, eso es el modelo de templo que es algo viejo. Ya cumplió su propósito, sí, Dios lo usó, Dios hizo que funcionara, pero eso ya quedó atrás porque ahora estamos delante de algo que Jesús trajo y que es completamente nuevo. Incluso cuando vas a una reunión cristiana, no pienses que lo sagrado son 4 paredes. No pienses que lo sagrado es el terreno. No pienses que lo sagrado tiene que ver con la adecuación. No, lo sagrado son las personas, porque estas personas son sagradas para Dios. Y mira, este versículo, los cristianos lo tenemos tan presente que cuando queremos decirle a alguien que debe cuidarse a sí mismo, me lo han dicho mucho porque yo a veces me descuido, pero también se lo he dicho a muchos porque a veces se descuidan y les decimos, oye, tienes que cuidarte porque eres templo del Espíritu Santo. Y quiero decirte, esto es para los cristianos. Si tú no eres cristiano, a lo mejor estás un poquito diciendo, ok, pero yo no he hecho eso. No te preocupes, esto tal vez no aplica para ti, siéntete libre en este momento. Pero no solo le pidas a una persona que cuide su templo, que cuide su cuerpo. ¿Sabes qué? Tú trata a esa persona como un templo. Trata a esa persona como alguien en quien habita el Espíritu de Dios. Es una persona que tiene la parte de Dios que puso su sello en él o en ella. Así es que no solamente cristianos, no solamente le pidamos a alguien que cuide su templo, trátala como alguien que es un templo del Espíritu de Dios. Todas las personas son sagradas delante de Dios. Esto es completamente nuevo. Y puedo decirte que el movimiento de Jesús, es decir, la iglesia, tuvo un buen comienzo. Tuvo un comienzo impresionante, donde después de que vieron a Jesús resucitado y después de que entendieron todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús les había enseñado y que Jesús había señalado, no nada más que Él les daba la verdad, sino que Él era la verdad, que Él era el camino, que Él era el Hijo de Dios y por tanto es Dios. Cuando Jesús resucitó, ellos entendieron que Jesús efectivamente es quien dice ser y por tanto que va a hacer lo que dijo que haría. Así es que este movimiento, la iglesia, y por eso te pido que vengas el domingo porque estamos hablando de esta serie de Eclesia,
Este comienzo fue un buen comienzo. La iglesia tuvo un buen comienzo, un comienzo extraordinario, donde tal vez los primeros 100 años del cristianismo fueron de realmente practicar lo que Jesús enseñó, donde la dignidad hacia todas las personas fue una realidad. Por ejemplo, la usanza hace 2000 años era que era totalmente normal abandonar a un niño. ¿Sabes que a los niños ni siquiera se les ponía nombre hasta que sabían que iban a sobrevivir? Es decir, se les ponía un nombre ya hasta que tenían edades donde ya no nada más caminaban y hablaban, sino que tenían ya ciertas capacidades. No se les ponía el nombre hasta ese momento y era tan normal dejar niños abandonados debajo de los puentes a la intemperie para que fueran devorados por las bestias. Los cristianos entendieron que la dignidad de cada persona era importante para Dios y por eso trajeron hacia sí, abrazaron, les dieron cobijo a esos niños, les dieron ayuda a los pobres, a los ancianos, a los esclavos, a las mujeres, porque en esos tiempos no tenían ni siquiera derechos. ¿Qué comienzo tan extraordinario? Donde de hecho no le tenían miedo a la muerte, y no le tenían miedo a la muerte porque sabían que Jesús había resucitado. Ni siquiera tenían Biblia y esto tan extraordinario estaba sucediendo. Pero algo también extraordinario pasó. En el año 70 después de Cristo, el templo judío fue destruido. Esto es tan impresionante porque es como si Dios hubiera marcado el hecho de que el modelo de templo ya no era útil, de que el modelo de templo ya no existía, de que el modelo de templo había llegado a su fin y que había cumplido su propósito, pero que ahora todo estaba siendo cumplido y había sido consumado en su Hijo Jesús, quien es el Mesías. Y personas que no tenían nada en común, como por ejemplo un esclavo con un centurión, o un hombre con una mujer, o un rico con un pobre, personas que no tenían nada en común, ahora sabían que tenían en Jesús todas las cosas en común. Pero tengo que ser honesto también contigo, no todo fue bueno, porque si avanzamos unos cientos de años más adelante, más exactamente el 28 de octubre del año 312, hubo una situación que cambiaría el curso de las cosas. Y es que Constantino, que ya era uno de los tetrarcas, recuerda que el Imperio Romano se hizo una tetrarquía porque era tan extenso que el César Augusto dijo: esto es demasiado grande y no puede solo ser gobernado por uno. Y entonces cuando hizo esta tetrarquía y dividió el Imperio Romano en dos, el emperador Constantino hizo guerra contra no era emperador sino César, contra el cocésar Magencio. Y él ese 28 de octubre del año 312, él narra que vio una visión y que en esa visión observó un signo y que se le dijo esta frase: con este signo vencerás. Y mira, algunos dicen, bueno, era una cruz, otros dicen, no, era el crismón, que no es otra cosa que dos letras mezcladas muy parecidas a la P y a la X. Pero mira, todo esto es importante porque un año después, en el año 313, él daría la oportunidad a todas las religiones a poder expresarse. Y no nada más por hacerlo, sino porque el cristianismo había sido ilegal antes. Al menos 250 años de que el cristianismo era ilegal, en donde se les daba muerte a los cristianos, se llevaban al circo romano a los cristianos, eran entregados a los leones. Y por eso es que en ese momento que se le da libertad a los cristianos, se empieza a popularizar y a generalizar el cristianismo. Muchos se convirtieron por conveniencia y otros más por mandato. 500 años después, el imperio se volvería a partir y uno de ellos, a través de esta situación, se legitimaría diciendo que sería el sacro, o sea, el santo, o sea, el sagrado imperio
romano-germánico, que algún historiador dijo, son 4 mentiras, no es imperio, no es sagrado, no es romano y tampoco es germánico. Bueno, el cristianismo, observa esto, el cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a ser una mayoría empoderada. Y el cristianismo se mezcló tanto con el imperio y con la política que los líderes crearon un sistema complejo para poder controlar todo esto. Y entonces, desde antes, el sistema de templo otra vez volvió a entrar. Y se mezcló el sistema de templo con el cristianismo. Y hasta hoy en día eso sigue pasando, te lo quiero demostrar, donde el sistema de templo se mezcla con este sistema de templo, y cuando tenemos suerte, mucho cristianismo, pero la verdad es que no es así, generalmente es poco cristianismo, un poco de estar salpicado de cristianismo. Y otra vez hubo lugares sagrados, hombres sagrados. Estos hombres sagrados trataron de juntar todos los escritos cristianos y obviamente hubo escrituras cristianas, no necesariamente malas, pero ellos las interpretaban y les decían a las personas cómo tenían que portarse. Ellos elegían cómo se interpretaban. Quiero darte un ejemplo. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero creo que es importante. Hubo algo en esos años, por ahí del 325, que se llamó la controversia arriana. La controversia arriana era el hecho de que algunos, la verdad muy pocos, de todo el cristianismo, creían que Jesús no era Dios, que Jesús, de hecho, dentro del arrianismo y el adopcionismo, que Jesús fue adoptado por Dios como su hijo ya en su madurez, no tenía preexistencia, y si fue preexistente, fue creado por Dios, una especie de subdios. Y esta controversia, puesto que separaba a los cristianos, Constantino dijo, bueno, pues ¿qué les parece si unimos a todas las iglesias, llamamos a todos los obispos, los más que se puedan, y pónganse de acuerdo ustedes bien en qué es lo que está sucediendo? La verdad es que la mayoría de los obispos, por estar bien informados, la gran mayoría, dijeron, esto simplemente es lo que se nos muestra, que Jesús sí es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que es preexistente con Dios y muchas cosas más. Por eso se reprueba ahora al arrianismo y al adopcionismo. Pero lo que quiero dibujarte es lo que sucedió después. Mira lo que sucedió en cuanto a un decreto, un edicto que emitió Constantino ya como emperador. Él dice así: decretamos también que si alguien fuera sorprendido ocultando un libro compuesto por Arrio, de ahí viene la palabra arrianismo, y no lo presentara inmediatamente para ser quemado, la pena para este delito será la muerte. Será la muerte. Mira, yo no estoy diciendo que Arrio estuviera bien, o el arrianismo estuviera bien, o el adopcionismo estuviera bien. La verdad es que no. Pero el problema es que tener una creencia incorrecta ahora es digno de muerte. ¿No te parece que eso es totalmente en contra del espíritu de lo que Jesús nos trajo? Y mira, la verdad es que salieron cosas muy buenas. En ese año, en el 325, tras este concilio que se llamó Concilio de Nicea, se determinaron cosas súper importantes. Se le dio forma a la doctrina básica. Se aceptó, o más que aceptarse, simplemente se generalizó algunas doctrinas importantes como la Trinidad. Es más, se hizo un credo. El credo de los apóstoles o el credo niceno, donde todo es muy bueno, son cosas buenas, prácticamente todo en el credo es verdad. Pero ¿sabes qué? Si te pones a leer el credo no habla del amor de los unos hacia los otros. ¿Y sabes por qué? Porque los que aprueban los credos, o los que aprobaban los credos, eran los emperadores. Y entonces alguien podría abrazar por completo el credo y hacer lo que quisiera. Alguien podría abrazar el credo y hacer lo que quisiera.
podía tratar mal a las personas, podría atentar contra su vida, porque había cristianos arrestando a otros cristianos y había cristianos persiguiendo a otros cristianos por sus creencias y por sus diferencias. No sé si lo estoy dibujando. Este es el modelo de templo. Los hombres sagrados se convirtieron en los guardianes del cielo y del infierno. La jerarquía se hizo presente, la manipulación se hizo presente, el abuso de poder se hizo presente. Ya hablamos de las cruzadas en algún momento, donde se daba permiso de terminar con pueblos enteros en nombre de Dios. Este mismo pensamiento, este mismo modelo de templo que te estoy dibujando, también prevaleció contra aquellos que ellos decían, es que los judíos mataron a Cristo. ¿Sabes qué? 850 años antes de que existiera Hitler, ya estaban haciendo genocidios contra los judíos. ¿Por qué? Porque el modelo de templo se había infiltrado. Dentro de esta situación de las cruzadas, más o menos en el año 1000, ellos dijeron, bueno, vamos a recuperar Jerusalén del dominio árabe. Y dijeron, bueno, ya recuperamos Jerusalén, ya lo hicimos, es nuestro, nosotros tenemos el poder. ¿Y sabes qué dijo Dios? Dios dijo no, porque en el año 1187 se recuperó por los árabes a través del sultán Saladino. Y entonces lo que estamos viendo es que simplemente es que el modelo de templo se está reciclando. Ya estamos avanzando en alrededor de 1200 años y el modelo de templo se recicla y se recicla y se recicla. Lo bueno es que siempre ha habido cristianos que dicen, oye, eso no es lo que Jesús dijo, eso no es lo que Jesús enseñó, eso no es, está muy bien, qué bueno que tienes enseñanzas muy buenas y sanas, pero no es suficiente. Jesús nos enseñó a hacer más que solamente eso. Hubo grupos que a través de estos ahora 1500 años habían preservado la pureza de lo que Jesús mostró. Y para el año 1517, yo sé que tú lo sabes, vino la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante algunas cosas vinieron y abrieron el pensamiento de muchos hombres, la Biblia específicamente, y que la Biblia estaba capturada por la élite de los hombres sagrados dentro del modelo de templo. Y también esto de que las indulgencias y de que tú podías comprar la entrada al cielo, porque recuerda que los líderes habían hecho esto. Martín Lutero fue un hombre que se puso en contra de todas estas cosas. De hecho, él fue excomulgado. Y de las cosas importantes que podemos entender de él y que de hecho tenemos en común con él, fue algo que él pronunció, que es la sola fide o la fe sola. Eso lo hemos abrazado, la sola escritura o solamente las escrituras, donde juntamente con él creemos que no hace falta nada más que creer, depositar nuestra fe en Jesús, que no necesitamos de tener ningún otro sistema ni ningún otro credo más que solamente las escrituras para poder entender la voluntad de Dios. Lo creemos con ellos. Mira lo que dijo Martín Lutero en algún momento: un simple hombre laico armado con la escritura es más grande que el papa más poderoso sin ella. Y de hecho cumplieron, porque esa palabra resaltada, armados, fue llevada a sus últimas consecuencias. Porque ahora la Biblia es un arma. Ahora la Biblia es algo para poder decir, estás bien, estás mal, estás dentro de lo correcto, estás dentro de lo incorrecto, eres de nuestro grupo o no eres de nuestro grupo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Los mismos reformadores, luteranos, calvinistas, fueron intolerantes con otros sectores del cristianismo, como los anabaptistas. Los anabautistas o anabaptistas fueron personas que al no entrar en los modelos oficiales, les fue arrebatada la vida por los mismos que habían
salido, se supone, del error. ¿Sabes por qué? Porque el modelo de templo había continuado, porque el modelo de templo se seguía reciclando. Y vinieron las separaciones y más distinciones. Y ¿sabes qué? Tengo que decirlo con vergüenza. Hoy hay más de 3,000 denominaciones cristianas. Y todas ellas dicen tener la verdad absoluta. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué los cristianos estamos en esta situación? No por amarnos más, sino porque hemos abrazado un modelo que Jesús no nos enseñó, donde hay hombres sagrados, escrituras sagradas, lugares sagrados. ¿Y sabes cuál es la mayor tragedia dentro de esto? Dentro de todo esto, que casi siempre que abrazamos el modelo de templo, cada vez que lo hemos hecho, el amor se perdió. El amor se perdió. Porque, mira, era tan simple el modelo de Jesús. Un nuevo pacto, un nuevo mandamiento, un nuevo movimiento. Si Jesús, y esto no es así, solamente es una idea, una forma de que lo podamos ver. Si Jesús se asomara en el cielo y viera, y se parara junto a él Pablo, y también viera cómo está el cristianismo hoy, dirían: ¿qué pasó? Jesús diría: pues la última vez que cené con ellos, les lavé los pies. Les dije que tenían que servirse los unos a los otros. Les dije que en el momento en el que sintieran que son hombres sagrados, recordaran que tenían que servirse los unos a los otros. Jesús les dijo en esa última cena: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No por cómo construyes templos, no por cómo llevas a cabo tu culto, no por cómo crees o no crees. Es el amor lo que distingue a las personas que realmente siguen a Jesús. Y Pablo diría: pues yo también les dije, yo les escribí. Los Gálatas fueron los primeros a quienes se los entregué, que lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y tal vez Pedro vendría también y diría: ¿qué están viendo? A ver, híjole, sí, ¿sabes qué? Me tomaron como un hombre sagrado. Sí, a mí Pedro, pues yo qué, yo no tengo la culpa. Me tomaron como un hombre sagrado y en mi tumba construyeron un templo. Pero yo les dije que eso no era lo importante. Él escribió, Pedro, 1 de Pedro 1:22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Cómo sucedió? Es que se infiltró el modelo de templo y lo hemos estado reciclando y reciclando y reciclando, incluso tal vez nosotros, porque hay un poco del modelo de templo en todos nosotros. Hay un poco de modelo de templo en todos nosotros. Por eso decíamos que nuestras conciencias son modeladas por la religión o por el estilo de cristianismo en el que creciste. Porque lo que temes, lo que ves como pecado, lo que ves como inadecuado, lo que ves como de mal gusto, lo que ves o lo que crees que Dios condena, las personas que para ti no están dentro de lo que tú piensas que Dios aprueba o desaprueba, todo eso está modelado por el modelo de templo en el que creciste o que te fue entregado. Simplemente están nuestras conciencias modeladas por eso, porque nos ha llegado hasta ahora. Escucha esto, es porque nosotros nos aferramos a cosas, a modelos, nos aferramos a prácticas, nos aferramos a usanzas que frenan el movimiento de Jesús, que frenan lo que Dios quiere hacer en este mundo. Así es que si tú lo has vivido, tal vez tienes que ir reconociendo que tienes un poco de modelo de templo dentro de ti. Y hay una pregunta
una pregunta que todos hacen, si es que tienes y reconoces que tienes un poco de eso dentro de ti. La pregunta que has hecho, consciente o inconscientemente, es: ¿qué tan cerca del pecado puedo estar sin pecar? Y a los pastores les ha llegado esta pregunta. Nos ha llegado de muchas formas. Oye, ¿qué tanto puedo tomar para que no sea pecado? Una no es ninguna, ¿verdad, pastor? Oye, ¿qué tanto puedo estar cerca de mi novia para que no sea pecado? ¿Hasta aquí, pastor? Oye, tal vez si hago esto, Dios lo ve bien, pero si sobrepaso Dios no lo ve tan mal, ¿verdad? Porque esto, en realidad, estamos tratando de justificar que el modelo de templo está dentro de nosotros. En realidad, no se trata de eso. ¿Te has preocupado, por ejemplo? ¿Te has preocupado más por algo que tenías que hacer dentro de todo lo que tienes que hacer en tu religiosidad, más que cómo tratas a los demás? Eso es el pensamiento de modelo de templo. O tal vez, si has tal vez tenido un error moral, te has preocupado más por cómo te va a castigar Dios, o cómo está enojado Dios contigo y no el daño que hiciste. O tal vez estás más preocupado porque tu hijo no se ha bautizado, que cómo es realmente la vida, la conciencia y el actuar de tu hijo. ¿Cómo realmente tú estás como responsable de esa vida? Porque eso es parte del modelo de templo. Si tal vez ves los pecados de otras personas y sus fracasos como algo para reírte, para ensoberbecerte, para sentirte orgulloso de que tú no lo haces, en lugar de tener compasión por esas personas, eso es el modelo de templo en acción. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hemos permitido esto? Porque tenemos una incapacidad, nuestra incapacidad de abrazar realmente las buenas noticias de Jesús. ¿Y sabes cómo te lo quiero decir? Que Jesús murió por ti. Y si Jesús murió por ti, Jesús está para ti. Y si Jesús murió por todas las personas, entonces deberíamos amar a todas las personas, incluso a las que tú piensas que Dios puede rechazar, incluso a las personas que tú piensas que no se visten como tú, que no piensan como tú, porque lamentablemente el cristianismo ha caído en descrédito por nuestra culpa, por haber abrazado el modelo de templo, sabiendo que es algo completamente nuevo, donde hay un nuevo pacto, un nuevo mandamiento y un nuevo movimiento. Para finalizar, quiero preguntarte: ¿qué pasaría si el amor de Dios por nosotros y para quienes nos rodean comenzara a conformar nuestras conciencias y a moldear nuestros comportamientos? ¿Cómo se vería un cristianismo así? Que el amor de Dios por nosotros y para quienes nos rodean sea la base de todo. Qué bueno que creemos bien, qué bueno que tenemos muy buenas enseñanzas, qué bueno que tenemos excelentes edificios, pero ¿qué tal si el amor de Dios por nosotros y para quienes nos rodean fuera lo que conforma nuestras conciencias y cómo nos comportamos, sobre todo con los demás? Entonces, y solo entonces todos sabrán que somos seguidores de Jesús por el amor. Que no sigamos reciclando el modelo de templo, porque Dios nos ha dado un modelo nuevo. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú nos has enseñado estas cosas y perdónanos porque realmente nos lo habías entregado a través de tu Hijo Jesús hace 2000 años. Y simplemente hemos sido arrastrados por un modelo que no es tu modelo, por una forma de hacer las cosas que no es tu forma de hacer las cosas. Dios, perdónanos. Y si hay alguien, Dios, que hoy está acercándose a ti, que está tratando de ver a través de este movimiento que tú dejaste y que nos hace responsables, Dios, ayúdale a esa persona a poder acercarse no a una religión, sino a Jesús, tu Hijo, quien nos trajo algo completamente nuevo. Y a nosotros, Dios, ayúdanos a poder entender todo esto, aterrizarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo danos la valentía
de poder hacer algo diferente para salir de este modelo de templo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.